razón. Entonces, les vuelvo a repetir, todo el asunto está en que para calcular límites al infinito, lo que deben de hacer primero es simplificar la fracción. Aquí me equivoqué, porque escribí simplificar la ecuación, no es simplificar la ecuación, disculpen, es simplificar la fracción. Y simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por eso, a todos los elementos lo dividí entre el mismo número. Y para saber cuál es el número entre el que dividen, consideran que la variable tiende a ser un número muy grande. Por lo tanto, ese es el número entre el que deben de dividir, el más grande. Y si buscan t cúbica, buscan t cuadrada y t cúbica, pues el más grande es t cuarta. Por eso hay que dividir entre t cuarta. Y es lo que estoy haciendo, dividir entre t cuarta, entre t cuarta, entre t cuarta, entre t cuarta, entre puras 3 cuartas. Y luego aplica leyes de los exponentes. La primera de aquí es que tienen un 4 por una t cúbica, que acuérdense que es t por t por t, entre una t cuarta que es t por t por t por t, y entonces por la división, saben que este entre este me da 1, este entre este me da 1, este entre este me da 1, y 1 por 4 sigue siendo 4, y la t en el denominador pues se sigue conservando. De la misma manera aplican con todos los demás, y de ahí entonces les da los resultados que ya habíamos escrito, donde el resultado era un 3 entre t cúbica, un 8 entre t cuarta porque no se puede hacer nada. Aquí como es una t cuarta entre una t cuarta me da la unidad, y la unidad por 2 sigue siendo 2. Aquí al hacer esta división me queda una t cuadrada en el denominador, aquí me queda una t en el denominador, y aquí no se puede hacer nada, por eso queda tal cual. Y luego el concepto que deben de aplicar es el concepto que la variable independiente se acerca a un número muy grande. Por lo tanto, ese concepto se interpreta como si tuvieran una manzana y la están repartiendo entre muchas personas, tanto como las personas que están en la vocacional o las personas del mundo. Por eso se puede considerar que lo que van a repartir es prácticamente cero. Y de ahí entonces saben que esto es cero, esto se acerca a cero, esto se acerca a cero, porque tiene no solamente la población, sino le están elevando al cuadrado a la cuarta. Por eso es cero, por eso es cero y por eso es cero. Por eso aquí al último me quedan puros ceros, porque es un cero con otro cero y con otro cero. Y aquí tengo también 3 ceros, y con el 2 pues se queda el 2. Y al dividir me queda 0. Pero ahora la interpretación es la importante. Acuérdense que cada vez que calculan un límite, están calculando una ordenada. Por lo tanto, la ordenada es 0. Más bien, como estamos trabajando con funciones, yo no puedo escribir la letra Y, sino debo de escribir la ordenada representada por una función. Acuérdense que la f siempre me está representando que es una función, y enseguida se escribe la variable independiente. No quiere decir que sea una multiplicación, sino lo que quiere decir es que es una operación basada en una definición basada en operaciones aplicadas a una única variable independiente, que es la t. Y entonces la interpretación es la ordenada. Recuerden, esto es una ordenada, lo vimos en geometría analítica. La ordenada es 0. Por lo tanto, si ustedes grafican, la ordenada va aquí y la abscisa va acá. Una ordenada 0 la tienen aquí. Es un punto que tiene ordenada 0. Este punto no tiene ordenada 0. Este punto tampoco tiene ordenada 0. Los puntos que sí tienen ordenada 0 son los que están a la izquierda, porque todos estos puntos es menos 7,0, menos 6,0, menos 5,0, todos tienen ordenada 0. Y los de por acá también tienen ordenada 0, porque es 1,0, 2,0, 3,0. Acuérdense que eso se llama lugar geométrico, y el lugar geométrico se representa por un punto. El punto que representa ese lugar geométrico es cualquier abscisa con una ordenada 0. La ecuación que representa ese lugar geométrico es la ordenada, siempre 0. La gráfica es esta línea. Y entonces se van a dar cuenta que es una línea, porque si fuera solamente una ordenada, me tendrían que decir la abscisa. Y si se dan cuenta, aquí me están diciendo que la abscisa es un número muy grande, pero nunca me dicen cuál. Por lo tanto, esto que estoy escribiendo aquí, esto no me representa un punto, sino me representa una recta, porque no puede ser un punto porque nunca me dicen la abscisa. Conclusión, esto que está aquí se llama asíntota horizontal.
Y la asíntota horizontal la van a utilizar para que posteriormente ustedes grafiquen. Porque lo que sigue con ustedes es dominio y rango. Y tienen que graficar funciones que tienen asíntotas. ¿Cómo se obtienen las asíntotas? A través de los límites al infinito. Para calcular el límite cuando tiende al infinito, debo de simplificar la fracción. Por lo tanto, numerador y denominador lo debo de dividir entre el mismo número. Pero ese mismo número va a obedecer a lo que ustedes observen aquí. Y ese número es delta de x. Entonces, cuando ustedes observan delta de x, aquí está delta de x. Y si se dan cuenta, nada más está delta de x. Pero debe de ser la más grande. ¿Quién me va a decir la más grande? Pues el exponente. Y si se dan cuenta, el exponente es una raíz. Por lo tanto, tienen que dividir esta y entre la raíz cuadrada del incremento en x, entre la raíz cuadrada del incremento en x, entre la raíz cuadrada del incremento en x. O sea, esa es la primera toma de decisiones. Acuérdense, simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. ¿Cuál número? Revisan este. Y entonces lo buscan con el exponente. Y el único que tienen es la raíz. Por lo tanto, ya que simplificaron, entonces hay que aplicar leyes de los exponentes. Lo mismo que hicimos hace rato. Por lo tanto, el valor de la ordenada cuando el incremento tiende a menos infinito, deben describir los resultados. El primero no lo pueden dividir. Como no lo pueden dividir, pues se queda igual. Este tampoco lo pueden dividir. Como no lo pueden dividir, también se queda igual. Y este sí lo pueden dividir, porque como esta cantidad es la misma que esta cantidad, pues ya estuvo y resulta que les da un 1. Es la misma cantidad entre la misma cantidad. Entonces, ahora sí voy a aplicar el concepto. Y el concepto, acuérdense que es la ordenada. Cuando tu valor de la abscisa es muy grande, ya sea positivo o negativo, o sea, puede ser positivo o negativo, no importa, de todas maneras se está repartiendo. Y como está repartiendo, si repartes algo entre esa variable independiente, acuérdense que es la variable independiente, o sea que puede ser x, y, z, la que sea, ¿no? No importa. Entonces, cuando tú haces eso, esto va a tender a 0, se va a acercar a 0 por el concepto, o sea, por la interpretación. Y viene la interpretación. Imagínense que tienen toda la humanidad de la que ya se murió. ¿Por qué? Porque negativo es que ya no está, ya adiós. Entonces, imagínense que toda la humanidad que ya se murió, a ese número le sacan raíz cuadrada. Y ya que le sacaron raíz cuadrada, van a repartir un ataúd entre ese número. Si se dan cuenta que no les toca de a nada, porque son muchísimos. Entonces no importa que sea negativo. Negativo siempre quiere decir hacia un lado izquierdo o hacia un lado derecho, ¿ya? Por lo cual, esto de todas maneras es 0. Porque están entendiendo el concepto, pues. Me van a decir, es que aquí no hay raíz. O sea, sí, no importa que no haya raíz, pero entiende el concepto. El concepto es que hay muchos que ya se murieron. Y esos muchos que ya se murieron, le estás obteniendo una raíz cuadrada. De todas maneras, como son mucho el número, sigue siendo un número muy grande. Y entonces, a todos esos que se murieron, repárteles 3 lugares para enterrarlos. Pues no se puede, de todas maneras es 0. ¿Sale bien? Por eso hay que entender la interpretación. Porque si tú tratas de entender una raíz cuadrada, una raíz, ya saben, que es calcular el número que multiplicado por sí mismo tantas veces como indica el índice de la raíz, te dé por resultado el radicando. No lo entiendes, porque eso es aritmética. Pero una función es una interpretación de lo que está ocurriendo en la realidad. Por eso los límites se interpretan como una aplicación, no se interpretan como un número. Y debido a eso, entonces ya que aplicaste el concepto, te vas a dar cuenta que aquí tienes un 0 dividido entre un 0 más un 1. Por lo tanto, con tu jerarquía de operaciones y con la respectiva ley de la suma, disculpen que se vaya atorando la aplicación, con la respectiva ley de la suma, entonces les queda que la variable dependiente que depende de delta de x, ¿cuánto es? Es 0, eso ya se lo saben, ¿no? Están repartiendo nada entre una persona, pues le toca de a nada a esa persona.
Y entonces esta función, acuérdense que se interpreta como una ordenada. Y si es una ordenada, tendría que haber una coordenada donde la ordenada es 0. Pero si se dan cuenta, la abscisa no saben cuál es, porque dice que es un número muy grande negativo, pero no sé cuál es. Como no saben cuál es, no puede ser un punto o un hueco. Y como no es un punto o un hueco, entonces la tienen que interpretar como lugar geométrico, donde aquí hay un incremento en x, aquí hay una función que depende del incremento en x, y vuelve a ocurrir que el lugar geométrico tiene ordenada 0. Pero también este tiene ordenada 0, y este también, y este también, y este también. Y entonces resulta que el resultado es el mismo que el de hace rato, donde esta se denomina una asíntota horizontal, y donde el punto que representa esa asíntota horizontal es cualquier abscisa. Acuérdense que ahora la abscisa la estoy representando con delta de x, cualquier abscisa con ordenada 0. Y la ecuación es precisamente la que está aquí, la ordenada es 0. Y la gráfica pues es esta línea, y esa línea es una asíntota horizontal, que posteriormente en el tema de asíntotas les van a decir por qué se llama asíntota horizontal. Y que cuando les dicen que tienen que graficar, ustedes deben de tomar la siguiente decisión. Primero le escribo como geometría analítica. Geometría analítica quiere decir que estas son las ordenadas y esta, que es la variable independiente, son las abscisas. Por lo tanto, escribiéndolo como geometría analítica, les queda: la ordenada es la abscisa al cubo más la abscisa entre la otra abscisa al cuadrado más 1. ¿Sale bien? Y entonces deben de pensar, este que está aquí se parece a una recta, se parece a una circunferencia, se parece a una parábola, se parece a una elipse o se parece a una hipérbola. ¿A cuál se parecen? Operaciones, se van a dar cuenta que este que está aquí y este que está aquí, este es más grande y este es más pequeño. Por lo tanto, eso que están viendo ustedes se llama una fracción impropia. Y como es una fracción impropia, no se vale que el grandote esté sobre el pequeñito, y por lo tanto ustedes pueden dividir. Entonces vamos a dividir, y si ustedes dividen, resulta que tienen un x cúbica más x dividido entre un x cuadrada más 1. Pero si ustedes observan un poquito más, se van a dar cuenta que también pueden realizar otra cosa que se llama factorizar, y siempre es más conveniente factorizar. Y factorizar, se van a dar cuenta que hay el máximo común divisor. ¿Por qué? Porque si ustedes observan aquí arriba, ahí pueden observar un factor común. Por lo tanto, si factorizan de esa manera, les va a quedar que en el numerador tienen un factor común que es la x, y para obtener lo que sigue es dividir la x cúbica entre la x, y se van a dar cuenta que eso les da una x cuadrada. Ahí, una x cuadrada, y luego pueden dividir esta x entre esta x, dividiendo elemento entre elemento, signo entre signo me da más, y x entre x me da 1. Y si ustedes observan, aquí no pueden factorizar, porque resulta que solamente tienen una suma, y la suma de cuadrados no se puede factorizar. La que ustedes saben que se puede factorizar es la diferencia de cuadrados. Entonces, ya que factorizaron, acuérdense que estoy rescatando todo lo que sé de álgebra, se dan cuenta con sus ojitos de la cara que este paréntesis que contiene un x cuadrada más 1 se puede dividir entre este otro paréntesis. Recuerden que la raya de fracción es un paréntesis, por lo tanto, al ser un paréntesis no es necesario que se escriba, y se van a dar cuenta que lo pueden dividir esto entre esto, y si hacen la división les da la unidad. Por lo tanto, les va a quedar que la y es la x, y eso surgió porque ustedes realizaron una división, pudieron dividir, y debido a que pueden dividir, surge esta que está ahí, que fue resultado de una división, va a recibir el nombre de función equivalente. ¿Cuándo surge la función equivalente? Cuando logran factorizar y hacer una división. Cuando logran
expresar en factores y hacer una división. Siempre que pueda hacer una división, surge la función equivalente. Pero además surge un hueco. Ese hueco es precisamente el que tienen aquí. Y el que tienen ahí necesitan calcular la abscisa. Y si ustedes calculan la abscisa de ese hueco, deben de tomar en consideración el binomio, tomar en consideración que el binomio que dividieron e igualarlo a 0. No importa que sea el de arriba o el que sea el de abajo, simplemente el binomio que dividieron lo igualan a 0 y así van a calcular la abscisa. Y si ustedes se dan cuenta, pues aquí por todo lo que he aprendido hay que aplicar operaciones inversas, por lo cual me queda que la x, bueno, primero aquí hay una suma, la operación inversa es una resta, por lo tanto aquí es una resta, aquí hay un cuadrado, la operación inversa es una raíz, y entonces la abscisa la calculan como la raíz cuadrada de menos 1. Pero entonces viene el concepto. El concepto es, una raíz es calcular qué número multiplicado por sí mismo tantas veces como indique el índice de la raíz les dé por resultado de menos 1. Por lo tanto, díganme por favor qué número multiplicado por sí mismo 2 veces les da por resultado el menos 1. No hay ningún número que esté aquí y que esté aquí que le dé menos 1. Nunca. Porque simplemente por leyes de los signos debe ser menos por menos más. Y ya no se pudo. Por leyes de los signos sería más por más y ya no se pudo. Por lo tanto, como no hay ningún número, quiere decir entonces que no hay hueco. Porque no hay ninguna abscisa. Y como no hay ningún hueco, simplemente esta gráfica es la gráfica de esta función. Y como es la gráfica de esta función, pues con sus ojitos de la cara, ahora sí se pueden dar cuenta que eso, ¿qué es? Una recta, una parábola, una hipérbola, una elipse. ¿Una qué? ¿Una cinta? No, ¿eso qué es? Es una recta, eso es una recta. Y como es una recta, ¿se acuerdan que el número que multiplica la x es la pendiente? Por lo tanto, la pendiente es 1. Y la pendiente se escribe como 1 entre 1. Y de la recta, vuelvo a repetir, todo esto que está aquí es una recta. ¿Por qué? Porque ya saben geometría analítica, por eso. Entonces, ¿se acuerdan que el término independiente, o sea, el número que se le suma a la x, ese va a ser la ordenada que tiene una abscisa 0 y que es el punto por el cual la recta corta el eje de las ordenadas? ¿Por qué escribí un 0? Pues porque si se dan cuenta no hay ningún número que se le sume a la x. Como no hay ningún número, entonces la ordenada es 0. La ordenada al origen es la ordenada que tiene abscisa 0 y que es el punto donde la recta corta el eje de las ordenadas. Por lo tanto, ustedes ya puedan graficarla. Y entonces voy a graficar la función equivalente. Y la función equivalente es... Aquí escriben las abscisas, acuérdense que las abscisas las decidieron que eran x. Aquí escriben las ordenadas, donde la ordenada es f de x. Y hay una gráfica, que es la gráfica de la función equivalente, que tiene una ordenada al origen, que es 0,0. Y de ahí tienen que aplicar la pendiente. Y si ustedes se acuerdan, la pendiente es lo que sube con respecto a lo que avanza. Por lo tanto, lo que sube es sumárselo a las ordenadas, y lo que avanza es sumárselos a las abscisas. Y ahí les va a dar otro punto que es de coordenadas 1,1. Simplemente estoy sumando 1 más 0 y 1 más 0. Y entonces el punto de coordenadas... este se llama ordenada al origen. Y el punto de coordenadas 1,1, aquí hay un 1, aquí hay un 1. Por lo tanto, el punto A es el que está ubicado aquí. Y eso implica que como no hay huecos, la función, que es esta, es la misma que la función equivalente. Y como es la misma, solamente una de los dos puntos prolongan por un lado, prolongan para el otro lado, y esa que está ahí es la gráfica de la función. ¿Cómo la obtuve? A través de una función equivalente. ¿Cómo se obtienen las funciones equivalentes? Factorizando. Y si tú te das cuenta que hay una división, entonces surge un hueco. Debes de calcular la abscisa del hueco. Pero en este caso no hubo abscisa por la definición de radicación.
Y como no hubo abscisa, entonces quiere decir que no hay hueco. Y como no hay hueco, entonces quiere decir que la función, aquí se me olvidó decirles, que esta función, donde esa función recibe el nombre de función primitiva, y se le llama función primitiva porque es la primera, esa función primitiva y esta función equivalente, las dos tienen la misma gráfica. ¿Por qué tienen la misma gráfica? Porque no hay huecos. ¿Cómo supe que no hay huecos? Porque el binomio que se dividió se iguala a 0 para calcular la coordenada del hueco. Acuérdense que un hueco es una ausencia de punto. Y un hueco se simboliza en la gráfica, lo voy a poner aquí abajo. Si aquí hay una recta y esa recta tiene un hueco, tendría que dibujarse la recta, el hueco y luego sigue la recta. Pero esta no tiene huecos. Una recta es una ausencia de puntos. Y entonces para lo que van ustedes es el cálculo del dominio. Y el dominio, acuérdense que son las abscisas. Por lo tanto, esta abscisa existe. ¿Por qué? Porque hay punto. También esta, también esta, también esta, también esta, también esta. Todas. No sé si se dan cuenta que no hay ningún hueco. O sea, el hueco es la ausencia de punto. Y como no hay ningún hueco, eso quiere decir entonces que el dominio es desde menos infinito hasta más infinito. ¿Por qué? Porque en la gráfica no hay huecos. Esa es la razón. Y si se van al rango, en el rango es lo mismo. Necesitan ver todas las ordenadas. Este punto tiene ordenada, este punto también, este punto también, este punto también. Todos son puntos que todos esos puntos tienen ordenadas. No hay un hueco. Si hubiera un hueco, entonces no hay ordenada. Pero como no hay huecos o asíntotas, pues quiere decir entonces que también el rango es desde menos infinito hasta más infinito. Profesor, Dime. cuando también tenemos... Lo que vamos a hacer con esta función es que esta función la voy a graficar. Lo importante es eso, que tú la quieres graficar. Entonces, si tú la quieres graficar, para graficarla, lo primero que tienes que hacer es expresarla en términos de geometría analítica. Y expresarla en términos de geometría analítica es que en lugar de escribir la f de x, tú tienes que escribirlo como lo veías en geometría analítica, que era con una ordenada y. Y luego las otras, bueno, como son función de x, pues no hay tanto problema. Aquí simplemente escribes un 3 menos el 5 por la abscisa, entre un 3 por la abscisa más 1. Y ya estuvo, ¿no? Entonces, otra vez, en geometría analítica, con sus ojos de la cara, se parece a una recta, a una parábola, a una circunferencia, a una elipse, a una hipérbola. ¿O a qué se parece? Pareciera una recta, ¿no? Y pareciera una recta porque este es exponente 1, este es exponente 1 y este es exponente 1. Pero las rectas son ordenada igual a pendiente por abscisa más la ordenada al origen. En otras palabras, las rectas solamente tienen numeradores. Y si ustedes observan, aquí no nada más hay numeradores, sino hay denominadores. Y como hay denominadores, entonces no es una recta. Y como no es una recta, lo que debes de pensar es en factorizar. Pero si ustedes se dan cuenta, este no se puede factorizar y este tampoco se puede factorizar. ¿Por qué no se puede factorizar? Esos que están ahí no se pueden factorizar porque no es una diferencia de cuadrados, no es una diferencia de cubos, no es un trinomio. Y ahí es donde viene la parte interesante. Para que ustedes puedan factorizar, forzosamente los exponentes deben de ser cuadrados o deben ser cubos. Y si ustedes se dan cuenta, solamente son exponentes lineales. Entonces, fíjense en lo que me estoy basando, ¿eh? Primeramente, de verse, esto no es una recta. ¿Por qué no es una recta? Porque tiene denominador. Por eso no es una recta. ¿Por qué pensé en la recta? Porque los exponentes eran 1. Por eso pensé que era una recta, pero no es una recta porque tiene denominador. Y lo siguiente es que si yo pienso en factorizar, solamente se puede factorizar si son cuadrados o son cubos. Y si se dan cuenta, son lineales. Por lo tanto, no es una recta y tampoco se puede factorizar. Conclusión,
Por el simple hecho que ustedes estén viendo que aquí hay un denominador y no se pudo factorizar, entonces por ese simple hecho ya pueden asegurar que lo que tienen ahí en esa gráfica es una asíntota vertical, y también van a tener una asíntota horizontal. ¿Por qué se dieron cuenta? Porque tienen un denominador y porque no se pudo factorizar. Por eso me doy cuenta que hay asíntota vertical, asíntota, porque lleva acento, asíntota vertical, y también la gráfica va a presentar una asíntota horizontal. Acuérdense que una asíntota es una recta que no es tocada por la gráfica. Por lo tanto, si tienen una asíntota, si ustedes se acuerdan de las hipérbolas, en la hipérbola trazaba las asíntotas y les decía, viene pegado a la asíntota, pero no la toca. Viene pegado a la asíntota, pero nunca la toca. Entonces, desde ahí conocimos las asíntotas. Ahora bien, ¿cómo voy a calcular la asíntota vertical? Para calcular la asíntota vertical, lo que debes de hacer es igualar el denominador con 0. Por lo tanto, tú tienes aquí un 3x más 1 que vas a igualar con 0. Así es como calculas la asíntota. Y entonces, de lo que te acuerdas de álgebra, simplemente necesitas hacer operaciones inversas. Aquí hay una suma, la operación inversa es la resta, aquí hay una multiplicación, la operación inversa es una división. Por lo tanto, la abscisa es menos 1 entre 3. Y entonces viene el concepto. Si esta es una abscisa, debe ser la abscisa de un punto que tiene una abscisa y una ordenada. O también pudiera ser la abscisa de un hueco, porque ya me están diciendo la abscisa que es menos un tercio y la abscisa que es menos un tercio. Lo que les hace falta es decirme cuál es la ordenada. Profesor. Dime, si yo quiero calcular la ordenada, la única manera en que yo puedo calcular la ordenada es con esta. Y si ustedes sustituyen menos un tercio en la abscisa, les va a quedar 3 por menos un tercio más 1. Y si ustedes le piensan, este 3 con este 3 se hace la unidad. Y si se hace la unidad, nada más les queda menos 1 más 1. Y menos 1 más 1 es 0. Exacto. Por lo tanto, si ustedes sustituyen la abscisa en la función, este les va a quedar 0. Y si ese es 0, entonces esto es una indeterminación. Y es una indeterminación porque acuérdense que yo no sé cómo hacer una repartición de 5 naranjas entre 0 personas. Porque repartir quiere decir entregar. Y entregar no le puedes entregar a nadie. Pero tienes que entregar, entonces no se vale que te quedes con los 5. Te están diciendo que lo entregues. Y como no lo puedes entregar, no puedes realizar la acción de depositar, entonces está indeterminado. Conclusión, tú ya sabes cuál es la abscisa, pero la ordenada es una indeterminación. En otras palabras, no existe la ordenada. Y por lo tanto, como no existe la ordenada, no puede ser un punto ni tampoco puede ser un hueco. Y por lo cual, si resulta que no puede ser ni un punto y no puede ser ni un hueco porque la ordenada te dio una indeterminación, entonces debes de pensar que eso es un lugar geométrico. Y acuérdense que un lugar geométrico es una gráfica asociada a una ecuación. Por lo tanto, lo que les están diciendo ahí es que la abscisa siempre es menos un tercio. Y entonces vamos a graficar el lugar geométrico. Y el lugar geométrico, aquí están las abscisas, y en el lugar geométrico, aquí están las ordenadas. Y una abscisa menos un tercio es en un entero, menos un tercio es por aquí, más o menos. Por lo tanto, este tiene un punto que tiene una abscisa menos un tercio. Pero pregunto, ¿este es el único punto que tiene una abscisa que es menos un tercio o hay más puntos? Y si hay más puntos, ¿cuáles son esos puntos?
todos los puntos que están arriba. Todos esos puntos y todos los que están abajo tienen una abscisa menos un tercio. Ah, sí es cierto, tienes razón. Sí, ahí estoy cometiendo una imprecisión muy grande, ¿no? Porque al ser menos un tercio debe de estar a la izquierda, ¿no? Y aquí lo ando poniendo a la derecha. O sea, qué bueno que me dijeron. Hay uno, insisto, ¿no? Si te distraes, tienes imprecisiones, ¿no? Y ahorita me distraje con el vuelo, me emocioné. También quería gritarlo, pero no me toca a mí. Entonces, aquí es la abscisa menos un tercio y todas las que tienen menos un tercio son las de arriba y son los puntos de abajo, todos los puntos. ¿Qué son todos los puntos? Pues todos los puntos es una recta, porque son todos los puntos, van pegaditos. Pero entonces, en toda esa recta, como tiene abscisa menos un tercio, ocurre una indeterminación. Como ocurre una indeterminación, nunca va a estar la curva en esa recta. Por eso se le llama asíntota vertical, porque va a ser una recta que nunca la va a tocar la curva, porque si la toca se indetermina, y si se indetermina no sabe qué hacer la recta y no existe. Por eso se llama asíntota vertical, porque nunca va a haber un punto sobre esa recta, un punto que pertenece a esa curva. Esa es la razón por la que se llama asíntota vertical. La asíntota horizontal. Para calcular la asíntota horizontal, lo que tú debes de hacer es calcular el límite cuando la variable independiente tiende a infinito. De ahí lo que me preguntaban al principio, ¿no? Y ya saben que para la asíntota horizontal, para poder calcular los límites al infinito, lo que debo de hacer es simplificar la fracción. Y si vamos a simplificar la fracción, pues entonces al 3 lo vas a dividir entre algo, también al menos 5x lo vas a dividir entre algo, al 3x lo vas a dividir entre algo y al 1 lo vas a dividir entre algo. Y ese algo precisamente es el mismo número, porque por eso está simplificando la fracción. ¿Entre qué número van a dividir? Entre x, porque parece que aquí lo habíamos visto, ¿no? Es el número más grande. Entonces dividen entre x, dividen entre x, dividen entre x y dividen entre x. Como no hay x cuadrada, x cúbica o x quinta, pues simplemente es entre x. Y entonces lo que hacen es propiamente dividir, o sea, aplicar las leyes de los exponentes. Y si aplican las leyes de los exponentes, les queda que el cálculo de la ordenada cuando la variable independiente es demasiado grande va a ser 3 entre x no se puede dividir, por lo tanto se queda igual. 5x entre x sí se puede dividir y les va a quedar un 5. 3x entre x sí se puede dividir, les queda un 3. 1 entre x no se puede dividir y se queda igual. Y entonces viene la aplicación del concepto. Y la aplicación del concepto es que si ustedes tienen el cálculo de la ordenada cuando la variable independiente es un número muy grande, el cálculo de la ordenada cuando la variable independiente se acerca a un número muy grande, de 1 entre esa, esto me va a dar 0. Y por lo tanto, se van a dar cuenta que este de aquí es 0, porque si reparten 3 manzanas entre toda la vocacional me toca de a 0, si reparten 1.000.000 de pesos entre toda la población me queda de a 0, y entonces como ya sustituí, lo único que hay que escribir es el menos 5 sobre 3. Y esa es la ordenada. Pero entonces, hay que ver cuál es el punto o cuál es el hueco. Pero resulta que ya les había dicho que la abscisa no la conozco. La abscisa es muy grande. ¿Cuánto? No sé. Por lo tanto, esta que está aquí no puede ser de un punto y no puede ser de un hueco, porque debo necesitar conocer la coordenada, o sea, la abscisa y la ordenada. Y lo que sí conozco es la ordenada, pero la abscisa no la conozco porque es un número muy grande, pero no sé cuál es. Por lo tanto, se interpreta como lugar geométrico. Y si se reinterpreta como lugar geométrico, entonces este lugar geométrico es una ordenada que es menos 5 tercios. Y menos 5 tercios es menos 3 tercios, menos 6 tercios, y menos 5 tercios anda por aquí.
Por lo tanto, pregunto, ¿el único punto que tiene una ordenada que es menos 5 tercios es este punto? ¿O hay más puntos que tengan la ordenada menos 5 tercios? ¿Y cuáles son? Los que se encuentran a los lados. Los que se encuentran a los lados, exactamente, los de la izquierda y los de la derecha. En todos ellos, la ordenada es 5 tercios y la abscisa no sé cuánto sea. Por lo tanto, ese también se convierte en una recta vertical que se denomina asíntota horizontal, porque la recta nunca va a tocar porque la gráfica de la función nunca va a tocar a esas rectas, ni a la asíntota vertical ni a la asíntota horizontal. Y entonces, ahora sí, como ya sabes que tú tienes asíntotas y que las curvas o las gráficas nunca la tocan, lo que te hace falta decidir es qué es lo que ocurre a la izquierda de esta asíntota y qué es lo que ocurre a la derecha de esta misma asíntota. Y por lo cual, para que ustedes calculen eso, van a sugerir una abscisa a la izquierda. Y si ustedes se dan cuenta, con sus ojitos de la cara, la abscisa a la izquierda de esta asíntota es esta abscisa, y nosotros sabemos que esa abscisa que voy a sugerir es la abscisa menos 1. Y si ustedes ven a la derecha de esa asíntota, la abscisa que está a la derecha de la asíntota es esta abscisa. Y esa abscisa van a sugerir una abscisa que es 0. Y con eso ya lo pueden sugerir y ya pueden calcular la ordenada. Entonces díganme si ya sugirieron la abscisa, que obviamente la están sugiriendo, y eso quiere decir que hay un punto, porque saben que sí va a haber punto, porque no está en la asíntota. Entonces díganme cómo calculan la ordenada. Si tuvieran la función primitiva, pues lo que deben de hacer es que la ordenada es un 3 menos un 5 por menos 1 dividido entre un 3 por un menos 1 más 1. Y acá también la ordenada va a ser un 3 menos un 5 multiplicado por la abscisa que estoy sugiriendo que es 0, entre un 3 por la abscisa que estoy sugiriendo que es 0, más 1. Entonces simplemente sustituir la abscisa que tú sugieras en la función primitiva o en la función equivalente en dado caso que haya función equivalente. Los únicos lugares donde no va a haber gráfica es en las asíntotas. En todo lo demás sí hay gráfica. Entonces cuando tú sugieres una abscisa a la izquierda, tú ya estás suponiendo que sí hay gráfica. ¿Por qué? Porque no está en la asíntota. Esa es la razón por la que sugieres a la derecha y porque sugieres a la izquierda. Y entonces, díganme cuál es el punto que está a la izquierda con esa sugerencia. Está a la izquierda y que yo lo estoy bautizando como el punto A, tiene una abscisa que es menos 1, esa la sugerí. Y si ustedes se dan cuenta aquí, menos 5 por menos 1 les da 5. 5 más 3 les queda un 8. 3 por menos 1 me da menos 3, más 1 me queda menos 2, y 8 entre menos 2 les queda un menos 4. Y ya saben cuál es la ordenada. Ahí no es tan importante que me escriban todos los conceptos, que vayan diciendo todos los conceptos, porque eso lo pueden hacer mentalmente. No hay tanto que hacer ahí. Y entonces, aquí como estoy sugiriendo una abscisa 0, quiere decir que el punto tiene una abscisa que es 0. Y entonces calculo, este 5 por 0 me da 0, este 3 por 0 me da 0, y ese 3 entre 1 me queda un 3, por lo tanto la coordenada es 0,3. Y entonces vamos a graficar esos puntos que sí existen. Un punto es menos 1, menos 4, por lo tanto aquí es menos 1, aquí es menos 3, aquí es menos 4, aquí está el punto que es menos 1,4 y que dije que se llamaba punto A, y el otro punto es 0,3. Y 0,3 quiere decir que por aquí está el 1, por aquí está el 2 y aquí está el 3. Y entonces por acá arriba está el punto B. Que ese punto B, vuelvo a repetir, lo estoy diciendo como punto porque yo sugerí que existe porque está a los lados de las asíntotas. Y entonces, si ustedes observan con sus ojitos de la carita, la gráfica no puede tocar ni a esta recta ni a esta recta. Y si el punto está aquí, pues entonces quiere decir que la gráfica viene pegadito a la asíntota, luego se va al punto A y luego se va pegadito a la asíntota.
Y esa que está ahí ya es el esquema de la gráfica que representa la función. Y aquí también, si se dan cuenta, el punto B está acá. Y como no toca esta asíntota y como no toca esta asíntota, pues entonces la gráfica debe de venir pegadito a la asíntota, luego se va hacia la otra asíntota sin tocar la asíntota. Y entonces ahí se ve más clara la gráfica. Y la gráfica tiene esta asíntota que no toca y esta asíntota que tampoco toca. Por lo tanto, la gráfica es esta que está aquí, que se la estoy marcando más grande, y esta que está aquí, porque ahí estoy logrando que no toque en ningún momento a las asíntotas. Recuerden que la gráfica no debe de tocar a las asíntotas. Y entonces, nada más de verse el dominio, si ustedes se dan cuenta, esta gráfica tiene abscisas, esta gráfica tiene abscisas, tiene muchas abscisas, pero donde no tiene abscisas es en la asíntota. Por lo tanto, el dominio es desde menos infinito hasta donde está la asíntota. Y la asíntota, si ustedes se acuerdan, está en menos un tercio y no la toca. Unido con menos un tercio, coma, más infinito. Acuérdense que este paréntesis abierto con la unión quiere decir que no considero al punto. También yo pudiera decir que el dominio de la función son todos los reales menos el menos un tercio. Pero eso ya depende del estilo, ¿no? A mí me gusta más manejar intervalos, aunque lo pueden escribir también de la manera de abajo. Y de manera similar, si ustedes quieren calcular el rango, se van a dar cuenta que el rango es, este tiene ordenada, todos tienen ordenadas. Fíjense cómo la ordenada viene desde menos infinito y luego siguen creciendo las ordenadas. Puedo empezar a escribir que el rango, que el rango es desde menos infinito, porque si se dieron cuenta comienza desde por acá abajo. Pero llega un momento en que ya no se acerca a la asíntota, no tiene ordenada esa asíntota. Por lo tanto, esta asíntota, ¿qué ordenada tiene? Menos 5 tercios, que fue la que ya calculamos, ¿no? Menos 5 tercios, esa ordenada no existe. Por eso aquí le escribo un paréntesis y luego escribo unión, paréntesis, con otra vez, disculpen que lo haya escrito aquí amontonado, menos 5 tercios hasta el más infinito. ¿Por qué me voy hasta el más infinito? Porque una vez que pasé la asíntota, si se dan cuenta, la gráfica le van aumentando las ordenadas, la ordenada se va haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que logran llegar a una ordenada que se acerca prácticamente a lo que es el infinito. Como tenemos que graficar, entonces lo primero que debemos de hacer es llevarlo a geometría analítica. Y si lo llevas a geometría analítica, entonces vas a escribir que la ordenada es una x cuadrada menos 3x menos 10 dividido entre una cuadrada, x cuadrada, más 5 veces la abscisa más 6. Y entonces, nada más de verse, ¿eso que es? Recta, parábola, hipérbola, tarará, o asíntota. No es circunferencia porque hay denominador. No es parábola porque hay denominador. No es hipérbola porque hay denominador con variables. No es elipse por lo mismo. En otras palabras, cada vez que ustedes vean un denominador que tiene variables, debe de ser asíntotas. Sin embargo, deben de explorar la posibilidad que se pueda factorizar. Porque si se puede factorizar, entonces ya cambió todo. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, tanto el de arriba como el de abajo, los dos se pueden factorizar de la forma x cuadrada más bx más c. Y como se puede factorizar, entonces ustedes saben que para factorizar necesito escribir dos paréntesis en el numerador y dos paréntesis en el denominador, porque es el mismo método. Y entonces aplican el método que es obtener raíz cuadrada del primero, del término cuadrático, y ese resultado lo ponen como el primer binomio, como el primer término de los dos binomios. Luego deben de elegir el signo del término lineal, y ese signo de término lineal lo van a escribir como la operación del primer binomio, uno para el numerador y otro para el denominador. Y posteriormente
necesitan hacer la multiplicación de este signo del término lineal con el signo del término independiente. Si haces en esa multiplicación por leyes de los signos, en el numerador me queda positivo y en el denominador también me queda positivo. Y entonces ahora lo único que falta es, ¿qué parejas multiplicadas me dan 10? ¿Qué parejas multiplicadas me dan 6? Pues las parejas que multiplicadas me dan 10, pues la pareja es el 1 por el 10, el 2 por el 5, del 3 no hay, el 4 tampoco hay por algo, y luego te llegas hasta el 5, que es 5 por 2, pero ya se repitió. Por lo tanto, nada más hay dos parejas. ¿Qué parejas te dan 6? Pues la primera pareja es 1 por 6, la siguiente pareja es 2 por 3, la otra pareja es 3 por 2, pero ya se repitió. Por lo tanto, de estas dos parejas, si escribes primero el grande y luego el chico, te tiene que dar el menos 3, pero no te da menos 3, entonces esa pareja no es. Te vas con la otra pareja. La otra pareja, primero escribes el grande y luego el chico, y si te dio menos 3, es que sí está bien. Y si se dan cuenta, sí les da menos 3. Por lo tanto, es esa pareja. Me voy a la de abajo. Primero escribe el grande y luego el chico. Si primero escribes el grande y luego el chico, más 6 más 1, no te da más 5, te da más 7. Por lo tanto, esa pareja no es. Te vas con la otra pareja. Primero el grande, primero el 3 y luego el 2. Y entonces, más 3 más 2, sí te da más 5. Eso quiere decir que esos son las parejas que tú necesitabas elegir. Y entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues me doy cuenta con mis ojitos de la cara que se puede dividir, y a quien voy a dividir es a este binomio, que es idéntico con este binomio. Por lo tanto, si tú dividiste, si tú logras dividir, vas a obtener una ordenada que es una x menos 5 dividida entre una x más 3. Y esa que está ahí se denomina función equivalente. Y esta que está aquí, habíamos dicho que se denomina función primitiva, porque es la primera. La función equivalente surge de la división. Pero como tú dividiste, esta división te está diciendo que tienes un hueco. Y si tú tienes un hueco, para calcular la abscisa del hueco, para que tú puedas calcular la abscisa del hueco, lo que debes de hacer es ese binomio, cualquiera de los dos, lo igualas a 0. El binomio lo igualas a 0. Si ustedes se acuerdan, en la asíntota lo que igualaban a 0 era el denominador. Pero aquí no estamos hablando de una asíntota. Estoy hablando de un hueco porque se pudo dividir. Como se pudo dividir, hay un hueco. ¿Cómo calculas la abscisa del hueco? Agarrando al binomio. ¿Cuál? El que tú quieras. Es el mismo, ¿no? Agarra el binomio. Y entonces, de aquí te vas a dar cuenta con tus ojitos de la cara que puedes realizar una operación inversa. Y si realizas una operación inversa, te va a quedar que la abscisa es menos 2. Y si la abscisa es menos 2, ¿cómo calculan la ordenada? Sustituyendo en función primitiva. Exacto, sustituyendo en la función primitiva. Y entonces, si sustituyen en la función primitiva, calcular la ordenada es sustituir por acá. Y si sustituyen por allá, les va a quedar entonces que la ordenada es la abscisa, que es menos 2, menos el 5 que se menciona en la función, entre la abscisa, que es menos 2, más las 3 que se menciona en la función. Y de ahí ya saben que lo único que hay que aplicar entonces es jerarquía de operaciones para saber cuál hago primero. Me doy cuenta que primero hay que hacer la del numerador, por lo tanto ahí hay que aplicar la respectiva ley de la suma, y en el denominador, si se dan cuenta, lo que debo de aplicar es la ley de la resta. Y por lo tanto, les va a quedar que la ordenada es menos 7 entre 1. Y menos 7 entre 1, pues es menos 7. Por lo tanto, el hueco ya lo pueden graficar. En tu gráfica, donde aquí se llama variable independiente y aquí se llama variable dependiente, vas a tener un hueco con abscisa menos 2 y ordenada menos 7.
Entonces, abscisa menos 2 está por acá, ordenada menos 7 es 3, 4, 5, 6, 7, y entonces la gráfica tiene un hueco, y eso ya lo pueden hacer, ¿sale bien? Pero porque ahora sí hubo hueco. Si se acuerdan, en la otra no hubo hueco porque la raíz no se podía calcular, por lo tanto, y por lo tanto no había hueco, pero aquí sí hay hueco porque sí se puede calcular. Y entonces esta función equivalente, nada más de verse, ¿qué es? Una recta, una parábola, una circunferencia, una elipse, o presenta asíntotas. Asíntotas. ¿Cómo sé que tiene asíntotas? Por el denominador. Ya, debido a eso es asíntota. Y como presenta asíntotas, tienes que calcular las dos asíntotas. Y las dos asíntotas que tú debes de calcular, pues ya sabes que la primera es la asíntota vertical y la otra asíntota que tú tienes que calcular es la asíntota horizontal. Pero ya te sabes el procedimiento, entonces ya nada más es repetir lo que ya te sabes, ¿no? ¿Cómo calculas la asíntota vertical? Vamos a tomar el denominador. Ok, consideramos al denominador. Y el denominador es x más 3 y ese denominador le igualas a 0. Si te das cuenta, se parece a lo que hicimos hace rato con el hueco, ¿no? Solamente que ahora nada más es el denominador. Antes era el binomio. ¿Cuál? Pues es el mismo. Y por lo tanto, realizas una operación inversa y si aplicas una operación inversa, te va a quedar que la x es menos 3. O sea, la abscisa es menos 3. Y si la abscisa es menos 3, ¿cuánto vale la ordenada? Como ya tengo la abscisa, sustituyo en la primitiva. Pero la primitiva y la equivalente es la misma. Entonces, en lugar de sustituir en la primitiva, mejor sustituye en la equivalente. Y si sustituyes menos 3 en la equivalente, ¿qué te va a dar? Si ustedes sustituyen esta abscisa aquí, menos 3 más 3 me da 0 y 0 es una indeterminación. Por lo tanto, esta que está aquí no es una abscisa, ni de un punto ni de un hueco. ¿Por qué? Porque no hay ordenada. ¿Por qué no hay ordenada? Porque me da indeterminación. Y como no es una abscisa, entonces esto es un lugar geométrico. Y un lugar geométrico, acuérdense que es una gráfica asociada a una ecuación. Por lo tanto, la abscisa menos 3, pues ya la puedo ver por aquí. Aquí está la abscisa menos 3. Y esta abscisa menos 3 es este punto. ¿Es el único punto que tiene abscisa menos 3? No. ¿Cuáles más? Los de arriba y los de abajo. Los de arriba y los de abajo. Por lo tanto, todos estos puntos que están en la abscisa menos 3 te están representando una asíntota vertical. ¿Por qué? Porque si la abscisa es menos 3, hay una indeterminación. Por eso se llama lugar geométrico. No se llama abscisa, debido a que la ordenada no existe. Por eso es importante que entiendan el concepto, porque si no, se van a revolver con todo, ¿no? Y entonces, si ustedes se acuerdan, les había dicho que hay que calcular la asíntota horizontal. Y para calcular la asíntota horizontal, yo debo de calcular el límite de cuando la variable independiente se acerca a un número muy grande que es infinito. Y saben que para hacer eso, lo que debo de hacer es simplificar la fracción. Y si voy a simplificar la fracción, entonces debo de dividir numerador y denominador entre ¿quién? Entre x cuadrada. Lo que yo debo de hacer es simplificar la fracción, pero considerando la función equivalente. Y si considero la función equivalente, entonces voy a simplificar la fracción donde hay una x, donde hay un 5, donde hay una x y donde hay un 3, pero voy a simplificar la fracción dividiendo entre el número más grande, que solamente es la x. Si hubiera tomado la primitiva es entre x cuadrada, pero acuérdense que tomo la equivalente porque, pues por eso se llama equivalente, es la misma, pero más simple. Y entonces debo de aplicar leyes de los exponentes, porque obviamente estoy dividiendo, por lo cual escribo la ordenada cuando la abscisa tiende a infinito de esta x entre esta x me da la unidad,
Menos 5 entre x no se puede dividir con las leyes de los exponentes. Esta x entre otra x también me da la unidad. Más este 3 entre x no se puede dividir, por lo tanto se queda idéntico. Y entonces ahora sí, lo que voy a hacer es aplicar el concepto. Y aplicar el concepto es que si yo sé que el límite de cuando la variable independiente tiene un número muy grande de 1 entre la variable independiente, esto es 0, entonces acá 5 millones de pesos entre toda la población me es prácticamente 0. 3 sandías entre todos los pájaros dodo del mundo, recordando una película, también me da 0, y por lo cual les va a quedar un 1 entre 1. Y entonces, al dividir, ¿cuánto les da? 1. Al dividir me da 1. Por lo tanto, la ordenada es 1. Y si la ordenada es 1, ¿cuál es la abscisa de ese punto o de ese hueco? Respuesta de su compañera, resulta que en todo el proceso que tú hiciste, esta ordenada provino porque tú dijiste que la abscisa era muy grande, pero nunca dijiste cuál. Como no dijiste cuál, tú no puedes decir que es un punto o un hueco, porque sí conoces la ordenada, pero no conoces a la abscisa. Y como no conoces a la abscisa, entonces este que está aquí también es un lugar geométrico. Y si es un lugar geométrico, es una gráfica asociada a una ecuación, y que obviamente podemos hacer la gráfica. Este es un lugar geométrico. Y entonces la ordenada 1 la van a tener precisamente en el eje de las ordenadas. Aquí está la ordenada 1. ¿Es el único punto que tiene ordenada 1? ¿Cuál más? ¿Los que están a los lados? Los que están a los lados, izquierda, derecha. Entonces todos estos puntos son los que presentan una ordenada 1. Ese es un lugar geométrico. Y entonces esas dos que acabo de trazar son las asíntotas. Y si son las asíntotas, lo único que me falta saber es por dónde está la gráfica, porque acuérdense que la gráfica nunca va a tocar a las asíntotas. Y si nunca va a tocar a las asíntotas, necesito saber entonces por dónde está la respectiva gráfica. La gran ventaja que yo tengo es que hace ratito les mencioné que había un hueco, y ese hueco es de la gráfica. Por lo tanto, si yo ya tengo un hueco y aquí debe de estar la gráfica por ese hueco, acuérdense que una asíntota nunca la van a tocar, por lo tanto toda la gráfica está acá. Y si toda la gráfica está ahí, quiere decir que viene la gráfica pegadita a la asíntota, luego se va hacia el hueco y luego del hueco se va hacia la gráfica. Perdón, y luego del hueco se va pegado a la asíntota sin tocar la asíntota. Y ahí ya tengo una parte. Pero me hace falta lo que ocurre a la izquierda. Y si quiero saber qué ocurre a la izquierda, yo debo de sugerir una abscisa. ¿Qué abscisa podrían sugerir? ¿Cuánto? -4. Yo puedo sugerir una abscisa que es -4, y ese -4 necesito calcular la ordenada. ¿Cómo le hacen para calcular la ordenada? Sustituyendo en la primitiva. Y si tú vas a sustituir en la primitiva, acuérdate que la teníamos por acá arriba, que es esta de acá, y entonces lo que vas a escribir es que para calcular la ordenada en la primitiva es un -4 menos 5 dividido entre -4 más 3. Y por lo tanto, nada más de verse, sin necesidad de hacer las operaciones, díganme dónde está la coordenada de ese punto. -9. Entonces resulta que -4 menos 5 es -9. Y -4 más 3 es -1. Entonces tengo -9 entre -1. Y por ley de los signos me da 9. Por lo tanto, la coordenada del punto tiene una abscisa que es -4 y una ordenada que es 9. Y por lo tanto, -4, 9, pues sería por ahí 1, luego 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Y entonces resulta que el punto queda por aquí arriba. Y si se acuerdan, la gráfica no puede tocar esas asíntotas, por lo cual la gráfica viene pegado a la asíntota, se va hacia el punto y se sigue pegando a la asíntota. Y ya para concluir esto, lo único que hace falta es el dominio. Acuérdense que el dominio excluye a la asíntota y excluye al hueco. Por lo tanto, el dominio es desde menos infinito, porque aquí todo esto tiene abscisas, y luego llegamos a la asíntota. Y la asíntota, habíamos dicho que está en menos 3, entonces no puedo considerar la asíntota. Y 1 con menos 3, pero luego sigue el hueco. Y acuérdense que el hueco tenía una abscisa, y si se acuerdan de la abscisa del hueco, por aquí lo había dejado, ya se me perdió. El hueco, ¿dónde dejé el hueco? No sé dónde dejé el hueco. Entonces, como la abscisa del hueco está en menos 2, entonces también tengo que excluir, y entonces es de menos 3 a menos 2, abierto, unido, con menos 2 hasta más infinito. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que después del menos 3, acuérdense que la asíntota está en menos 3, después del menos 3 sigue habiendo asíntotas, pero el hueco no tiene abscisa, y la abscisa del hueco es en menos 2. Entonces fíjense cómo aquí estoy excluyendo la abscisa de la asíntota y aquí estoy excluyendo la abscisa del hueco. Y de manera similar lo tengo que hacer con el rango. El rango debe de excluir a la ordenada del hueco y debe de excluir a la ordenada de la asíntota. Por lo tanto, como sabemos que siempre es de abajo hacia arriba, el rango es desde menos infinito hasta el hueco, pero dijimos que el hueco tenía ordenada menos 7, entonces hasta menos 7 lo excluimos con el paréntesis abierto de menos 7, y ahora vamos a excluir la ordenada de la asíntota, y la ordenada de la asíntota habíamos dicho que era 1, si no mal recuerdo. ¿Dónde quedó? Acá quedó. Sí, aquí está, el lugar geométrico que es 1, lo excluimos y luego ponemos paréntesis, unión, paréntesis, 1, más infinito, y con eso ya estoy excluyendo primeramente al hueco, que tiene una ordenada menos 7, y luego excluyo a la asíntota, que es un lugar geométrico que tiene ordenada 1, y con eso ya calculé el dominio y el rango.